En Punt Televisió, València en tu mano. Estamos desde En Punt hoy en Torrente, la ciudad de Torrente, en el primer concurso nacional Casola de Sant Blai. Es un concurso, por primera vez se organiza, de este típico plato valenciano en el cual están participando 28 restaurantes de toda nuestra comunidad. Es un concurso que quiere tener un carácter nacional y en el cual se va a premiar a la mejor casola de Sant Blai. Estamos en el Pinar y quiero que todos veáis lo que se está cocinando aquí en directo. Hola, seguimos todavía en el Vedat, en el Pi. Y os cuento, hay una feria de productos valencianos que nos han dado a degustar. Tenéis que probarlos, esto merece la pena. Seguimos en el concurso nacional de arroz de Sant Blai en la ciudad de Torrente y, cómo no, para elaborar este plato tan típico nos hace falta carne. Domingo Peinado, de la carnicería Peinado. ¿Qué productos nos traes aquí? Sobre todo, ¿cuál es el secreto de esas pelotas tan buenas que hacéis aquí en Torrente? Bueno, pues es un secreto de toda la vida. Es un producto que se elabora especialmente para el Día de San Blas, festividad local, y pues nosotros como carnicería del pueblo participamos de lleno y surtimos a muchas casas con estos productos, tanto la pelota dulce, la pelota salada y todos los componentes que lleva la casola, el arroz de chat. Hola, buenas. Sí, mi nombre, bueno, como ya hemos comentado, es Antonio Puchades y soy la persona que encargada de la elaboración de las cervezas Valentium. Somos una cervecera que estamos ubicados en la población de Llombai. Y elaboramos actualmente, tenemos 5 estilos diferentes de cerveza. Tenemos 3 bajo el nombre de Valentium. Una es una cerveza rubia, una de estilo Blonde Ale, un poco belga. Otra es una Brown Ale, una cerveza tostada de corte inglés, es de estilo inglés. Una cerveza tostada, y luego tenemos la última es una porter, una cerveza negra. Esta cerveza predomina sobre todo las maltas muy torrefactas, muy oscuras, que aportan un sabor entre café, regaliz. Y luego por último tenemos las otras 2 nuevas que son bajo el nombre del Guardián. Una es una cerveza de trigo, una Weissenbier, y la otra es una American IPA. Es una cerveza con mucha carga de lúpulo, bastante amarguita y muy buena. Hola, buenos días. Pues mira, estamos aquí presentando una vez más Carmeleta y nuestros vermuts. Es un producto que lo elaboramos en la Safor, concretamente. Bueno, esto es uno de ellos, esto es el Rosetta, que es uno de los vermuts. Carmeleta era mi abuela. Esto es un proyecto muy chulo personal que nace con Javier Peiró y conmigo, con Noema Ortiz. Y bueno, estamos muy contentos. Al principio salió al mercado Carmeleta, que es un licor de naranja con base vínica macerado con corteza. Y a partir de hace 5 o 6 meses sacamos los 3 vermuts, lobo pardo, lobo albino y roseta, que es este. Todos los colores que veis son colores naturales, no utilizamos nada artificial, ningún colorante artificial, y después el Carmeleta no lleva azúcar añadido. Los vermuts sí, claro, porque son vermuts. Sí, nosotros somos productores de ostras, teníamos ostras en el Delta del Ebro y bueno, pero somos valencianos y a partir de ahí dijimos, ¿por qué no vamos a hacer ostras en Valencia? Probamos a cultivarlas y pues salió un producto buenísimo. Pues la diferencia con otro tipo de ostras es simplemente el sabor de nuestras aguas de Valencia. Las aguas de Valencia son riquísimas, tienen un fitoplancton buenísimo para las ostras y eso le da a las ostras un sabor y una textura de aquí de Valencia, como la clochino valenciana, pues las ostras valencianas. 100%, y encima 100% natural, o sea, es totalmente natural. Tiene su mandarina también, porque tiene un poquito de aroma de mandarina, por el tema de los lúpulos y flor y demás. Y nada, la tenemos en Ontenient, aunque yo sea del Puig, pero bueno, tenemos la fábrica en Ontenient. El agua es de manantial, que es de la Sierra Mariola, que es la que le da ese carácter a la cerveza. Tiene su punto, el sabor ya es característico, porque ya como lleva el aroma de mandarina, sabes que vas a tener ese toque de cítrico.
En Punt Televisió, València en tu mano.